Carlos Mendoza, CEO de una cadena de supermercados de 500 millones de euros, entró de incógnito en la tienda de Madrid Centro vestido de obrero. Encontró a Isabel, la limpiadora nocturna, sollozando desesperada entre los pasillos vacíos mientras limpiaba una mancha de sangre del suelo, pero no era cualquier sangre, era la suya, de sus manos destrozadas por turnos de 16 horas para pagar el tratamiento de su hijo enfermo de leucemia. Cuando Carlos descubrió que el gerente de la tienda la chantajeaba amenazando con despedirla si no trabajaba gratis los fines de semana, pensó que había tocado fondo. Pero la verdad era aún peor. Isabel era su hermana, la hermana que creía muerta en un accidente hace 15 años, que había cambiado de identidad para protegerlo de un secreto que destruiría el imperio que habían construido juntos. Esa noche, en los pasillos desiertos del supermercado, dos vidas se destrozarían y reconstruirían, porque a veces el mayor éxito está construido sobre la mentira más dolorosa y la redención llega cuando menos la esperas. Madrid, 23:47 horas. El supermercado Mendoza de la Plaza Mayor brillaba bajo las luces de neón, uno de los 50 puntos de venta del imperio construido por Carlos Mendoza en 15 años de sacrificios. Pero esa noche, el CEO de portada de Expansión no llegó en su Mercedes con chofer. Aparcó un SEAT destartalado en la parte trasera, vistiendo mono de trabajo y gorra para ocultar el rostro reconocible de los periódicos financieros. La operación había comenzado 3 meses antes, cuando los informes financieros mostraron anomalías en varias tiendas: robos, desperdicios, rotación altísima de personal. Pero la tienda de Madrid Centro era la peor. 5 empleados dimitidos en un mes, quejas de clientes, y sin embargo, los números en papel eran perfectos, demasiado perfectos. Carlos había decidido investigar personalmente, como hacía su padre cuando la empresa era solo una tiendecita de barrio, desde abajo, invisible, viendo lo que los informes nunca mostraban. Entró por la puerta de servicio con la tarjeta falsa que se había procurado. El olor a lejía y productos caducados lo golpeó inmediatamente. El almacén era un desastre, mercancías apiladas sin lógica, cámaras frigoríficas con temperaturas descontroladas, fechas de caducidad ignoradas. Pero fue el sonido lo que lo detuvo. Alguien lloraba. Siguió el ruido a través del laberinto de estanterías hasta el pasillo de congelados. Una mujer estaba arrodillada en el suelo, los hombros sacudidos por sollozos, mientras frotaba una mancha oscura con movimientos obsesivos. Sus manos sangraban, la piel consumida por los detergentes industriales usados sin guantes. Bajo las luces fluorescentes, Carlos vio que la mancha que limpiaba era sangre, su propia sangre, que goteaba mientras trabajaba. La mujer levantó la mirada al sentir sus pasos, y el mundo de Carlos se detuvo. Ese rostro demacrado por el cansancio, envejecido y marcado, pero con esos mismos ojos verdes que había visto cada día durante 20 años. La cicatriz en la sien izquierda, la que se había hecho al caer de la bicicleta cuando tenían 8 años. Las manos, aunque arruinadas, con esa forma particular de moverse que solo una persona en el mundo tenía. Isabel, su hermana Isabel. La hermana que 15 años antes había desaparecido tras un supuesto accidente de coche en los Pirineos. El cuerpo nunca encontrado. Declarada muerta después de 7 años. La hermana con quien había construido los primeros pasos de la empresa, que lo había protegido de pequeño cuando los matones lo atormentaban, que había sacrificado su parte de la herencia para que él pudiera estudiar en ESADE. La hermana que había llorado durante años, cuya foto aún guardaba en la cartera, cuyo nombre estaba grabado en el memorial corporativo como cofundadora. Isabel, o la mujer que parecía Isabel, no lo reconoció. Bajó la mirada,
murmurando disculpas en un español con acento del este, volviendo a frotar con más fuerza. Carlos notó la placa Katia Petrova, limpiadora nocturna, documentos rumanos, 3 años de servicio, evaluaciones mediocres, salario mínimo. El cerebro de Carlos entró en cortocircuito. No podía ser ella. Isabel estaba muerta. Había identificado los efectos personales encontrados en el coche quemado, había organizado el funeral, había llorado sobre la tumba vacía. Sin embargo, esa cicatriz, esa forma de inclinarse cuando estaba cansada, incluso el anillo en el meñique, el anillo de la abuela que Isabel nunca se quitaba. Se acercó con las piernas temblando. La mujer se encogió, evidentemente acostumbrada a ser maltratada. De cerca no había dudas. Era Isabel, envejecida, destrozada, pero Isabel. Y ella lo miraba sin un atisbo de reconocimiento, o fingía magníficamente. Fue entonces cuando la puerta se estrelló y el gerente de la tienda, Antonio Jiménez, entró como una furia. Hombre de unos 50 años, barriga prominente, con el aire de quien disfruta del poco poder que tiene. No notó a Carlos en la sombra, concentrado en Isabel. «Katia, ¿qué haces todavía aquí? Debías haber terminado hace 2 horas». Isabel, Katia se encogió aún más. Con voz quebrada respondió en un español entrecortado. «Perdón, señor Jiménez. Mancha difícil. Casi termino». «¿Casi terminas? Mañana es domingo. Te recuerdo que debes estar aquí a las 6 para el inventario extra y no pienses en pedir horas extras. Conoces el trato. Trabajas gratis el fin de semana o el lunes no te presentes más. ¿Está claro?» «Sí, señor. Claro». Notó la sangre en el suelo y rió, una risa cruel que le dio náusea a Carlos. «Mira qué cerda eres. Limpia eso también y cómprate guantes, indigente. Me das asco». Se alejó, no sin antes patear el cubo, derramando el agua sucia sobre los pies de Isabel. Carlos permaneció oculto, el corazón latiendo tan fuerte que temía que lo oyeran. Esperó a que Jiménez se fuera. Luego se acercó de nuevo a Isabel, que intentaba recoger el agua con trapos insuficientes. Tomó un trapo y comenzó a ayudarla. Ella lo miró sorprendida, casi asustada. De cerca, bajo la luz directa, vio otros detalles. Cicatrices quirúrgicas en el cuello, signos de lo que parecía un trauma craneal importante, y en los ojos, además del dolor, un extraño vacío, como si faltara una parte de ella. Trabajaron en silencio durante 20 minutos. Luego Isabel, tenía que obligarse a pensar en ella como Katia, dijo con voz apenas audible: «Gracias, usted nuevo, no visto antes». El corazón de Carlos se rompió. No lo reconocía de verdad. Había sucedido algo terrible que había borrado su memoria o la obligaba a fingir. Respondió, tratando de controlar la voz. «Sí, primer día. Me llamo Miguel». «Katia», dijo ella, extendiendo una mano ensangrentada, luego retirándola avergonzada. «Perdón, sucia. No importa». Carlos tomó esa mano, la mano de su hermana, y la estrechó. Ella se sobresaltó como si el contacto humano amable fuera ajeno. «¿Por qué lloras, Katia?» La mujer vaciló. Luego, algo en ella se dio. Tal vez era el cansancio, la desesperación, o tal vez algo en la forma en que este desconocido la miraba. Sacó una cartera desgastada y mostró una foto descolorida. Un niño de unos 10 años, hermoso a pesar de la palidez enfermiza, sonriendo en una cama de hospital. «Mi hijo Diego, leucemia. Tratamiento cuesta mucho, mucho. Yo trabajo siempre, pero no alcanza. Jiménez sabe, usa contra mí. Trabajo gratis o pierdo puesto. Pierdo puesto. Pierdo seguro. Pierdo seguro». Diego muere. Carlos pasó la noche en vela en su ático de Salamanca, la mente corriendo enloquecida. Isabel estaba viva. Trabajaba como esclava en su propia tienda. Tenía un hijo enfermo. No lo reconocía. Cada pieza del rompecabezas era más increíble que la anterior. Al amanecer, llamó a su detective privado de confianza,
el que usaba para las diligencias empresariales más delicadas. Quiero todo sobre Katia Petrova. Todo. Documentos, historial médico, familia. Y quiero saber qué pasó realmente con Isabel Mendoza hace 15 años. Reabre el caso. Esperaba la información mientras volvió a la tienda por la tarde, esta vez como cliente normal. Observó desde lejos. Isabel. Katia trabajaba también de día, evidentemente en el segundo turno consecutivo. La vio casi desplomarse del cansancio, agarrarse a un estante, luego recuperarse y continuar. Jiménez pasó. Le dijo algo que la hizo palidecer e Isabel asintió sumisa. 2 días después, el detective lo llamó. Lo que había descubierto estaba más allá de toda imaginación. Katia Petrova existía realmente. Las bases de datos rumanas, pero la identidad había sido creada 15 años antes, pocas semanas después de la desaparición de Isabel. Las huellas dactilares en la base de datos rumana coincidían con las de Isabel en el sistema español, pero habían sido alteradas en este último, marcadas como error de archivo. La verdad era aún más impactante. Isabel no había tenido ningún accidente. Había huido. El detective había encontrado rastros de cuentas bancarias vaciadas, un billete de avión a Bucarest bajo nombre falso y, sobre todo, había encontrado al médico que la había operado, cirugía plástica menor, alteración de las cuerdas vocales y algo más inquietante, cicatrices compatibles con intentos de borrar tatuajes o marcas identificativas. Pero el porqué seguía siendo un misterio, hasta que el detective encontró la última pieza, una grabación de una cámara de seguridad de un banco de Andorra el día antes de la desaparición. Isabel depositando un maletín en una caja de seguridad y con ella un hombre que Carlos reconoció con horror, Nikolai Volkov, el jefe de la mafia rusa que 15 años antes había intentado apoderarse forzosamente de la empresa familiar. La adquisición hostil que habían rechazado, después de la cual Volkov había desaparecido, presuntamente de vuelta a Rusia. La caja de seguridad seguía activa, pagada por adelantado durante 20 años. Se necesitaba una orden judicial para abrirla, o la presencia de ambos titulares de la cuenta, y el cotitular era el propio Carlos, aunque nunca lo había sabido. Carlos decidió confrontar a Isabel directamente, pero con cautela. Volvió a la tienda como Miguel el obrero. La encontró en el turno de noche cada vez más destrozada. Había perdido más kilos en pocos días. Las manos estaban infectadas, tosía sangre que intentaba ocultar. Trabajaron juntos en silencio. Luego Carlos comenzó a hablar de cosas casuales. Mencionó lugares de Madrid que conocían de niños, canciones que Isabel amaba, incluso el apodo que solo él usaba para ella. Cada vez veía algo moverse en sus ojos, un destello de reconocimiento inmediatamente suprimido por el pánico. Fue cuando tarareó la nana que su madre cantaba, esa antigua canción andaluza que solo ellos dos conocían, que Isabel se derrumbó. Cayó de rodillas, agarrándose la cabeza, gritando de dolor. Carlos corrió hacia ella. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La abrazó y ella lo miró con ojos llenos de terror y por primera vez, reconocimiento. Carlos susurró, No, no puedes estar aquí. Tienes que irte, tienes que irte. Intentó levantarse, escapar, pero estaba demasiado débil. Se desplomó en sus brazos, temblando violentamente. Carlos la sostuvo fuerte, llorando, susurrando que todo estaba bien, que estaba allí, que la protegería. Tardó 1 hora en calmarse lo suficiente para hablar, y cuando lo hizo, la verdad era peor que cualquier imaginación. 15 años antes, Volkov había descubierto que Isabel estaba embarazada, fruto de una breve relación con un compañero. El chantaje era simple. Debía robar los códigos de acceso bancarios de la empresa y transferir todo a Volkov, o mataría a Carlos y al niño que llevaba en el vientre. Isabel había hecho lo único que podía. Había fingido aceptar, pero en cambio había transferido el dinero a cuentas protegidas.
había puesto a salvo las pruebas del chantaje en la caja de Andorra. Luego había fingido su muerte y asumido la identidad de Katia para proteger a Carlos y salvar a su hijo. Volkov la había encontrado después de un año, la había torturado, causando daños cerebrales permanentes que afectaban su memoria. Pero Isabel no había cedido. Al final, Volkov le había dejado al hijo enfermo de leucemia, probablemente causada por las sustancias químicas a las que lo había expuesto, y la había condenado a una vida de esclavitud. Si alguna vez contactaba a Carlos o revelaba la verdad, ambos morirían. Durante 15 años había vivido así, viendo desde lejos a Carlos construir el imperio que habían soñado juntos, trabajando en sus propias tiendas bajo identidad falsa, usando cada céntimo para tratar a Diego. Y Jiménez era uno de los hombres de Volkov, colocado allí para controlarla. Carlos actuó con la precisión de un cirujano y la furia de un hermano traicionado por el destino. Primero puso a salvo a Isabel y a Diego. Los hizo ingresar en una clínica privada bajo nombres falsos, con los mejores cuidados posibles. Diego estaba grave, pero no desahuciado. Con las terapias adecuadas podía salvarse. Isabel necesitaba descanso, antibióticos y tiempo para sanar física y mentalmente. Luego comenzó la guerra. Contactó a sus mejores abogados, al jefe de policía de Madrid, un viejo amigo de la familia, y sobre todo recuperó la caja de seguridad en Andorra. Dentro, como Isabel había dicho, estaban las pruebas, grabaciones, documentos, fotos de las amenazas, todo lo necesario para hundir a Volkov. Pero Volkov no era estúpido. No dio noticias de Isabel durante 3 días. Activó el plan B. Carlos recibió una llamada. Habían secuestrado a su director financiero. Daban 48 horas para transferir toda la empresa o empezarían a matar a un empleado cada hora. Carlos no cedió al pánico. En cambio, usó el arma que había guardado, una grabación de Jiménez confesándolo todo a Isabel, pensando que estaba demasiado aterrorizada para hacer algo. La policía realizó redadas simultáneas en 12 lugares, arrestando a toda la red de Volkov en España. El propio Volkov fue capturado mientras intentaba huir por el aeropuerto de Barajas. Sin embargo, el daño a la empresa fue inmediato. La noticia de que Supermercados Mendoza había sido infiltrada por la mafia rusa hizo desplomarse las acciones. Los proveedores se retiraron, los clientes boicotearon. En una semana, el imperio de 500 millones estaba al borde de la quiebra. Fue Isabel, desde la cama del hospital, quien salvó todo. Su memoria, dañada pero no destruida, aún contenía el genio estratégico que había cofundado la empresa. Recordaba cada proveedor, cada contacto, cada secreto comercial. Pero sobre todo tenía un as en la manga. Durante 15 años trabajando en las tiendas, había documentado cada ineficiencia, cada desperdicio, cada oportunidad perdida. Había escrito todo en cuadernos que escondía en el altillo de la tienda de Madrid Centro. Carlos recuperó los cuadernos, 23 en total, llenos de observaciones, ideas y estrategias. Era como tener una consultoría desde 1900 dentro durante 15 años. Isabel había identificado problemas que los gerentes no veían, oportunidades que los informes no mostraban, innovaciones que revolucionarían el retail. Juntos, hermano y hermana, lanzaron la Operación Renacimiento. Carlos manejaba el lado público, relaciones públicas, inversores. Isabel, aún bajo identidad protegida, dirigía la estrategia desde las sombras. En 3 meses implementaron cambios que aumentaron la eficiencia un 35%, recortaron desperdicios por 50 millones y, sobre todo, lanzaron una campaña de transparencia total que reconquistó la confianza de los clientes. La historia de Isabel, contada parcialmente para protegerla a ella y a Diego, se convirtió en símbolo de resiliencia.
La limpiadora que había salvado la empresa desde dentro. Los empleados, sabiendo que una de ellos había sido la verdadera heroína, trabajaron con orgullo renovado. Las ventas no solo se recuperaron, sino que superaron los niveles previos a la crisis. Diego, mientras tanto, respondía milagrosamente a los tratamientos. Los mejores oncólogos pediátricos, las terapias experimentales que antes eran imposibles de pagar, estaban funcionando. La leucemia retrocedía. Por primera vez en años, el niño podía esperar un futuro. Un año después, en la sede central de Supermercados Mendoza, ahora valorada en 800 millones de euros, se celebró una ceremonia especial. Carlos anunció oficialmente el regreso de Isabel Mendoza como cofundadora. La verdad completa nunca fue revelada. Demasiado peligrosa, demasiado dolorosa, pero la versión pública hablaba de amnesia, de años perdidos, de un milagroso regreso. Isabel, recuperada físicamente aunque todavía marcada, tomó el micrófono con manos que temblaban ligeramente. Diego, completamente en remisión, estaba sentado en primera fila con el traje nuevo que Carlos le había comprado. El pelo vuelto a crecer, rizado y hermoso. En su discurso, Isabel no habló de estrategia o beneficios. Habló de familia, de sacrificio, de cómo a veces lo perdemos todo para proteger a quienes amamos y de cómo el amor siempre encuentra el camino a casa. Reveló que en los años más oscuros, cuando limpiaba los suelos hasta sangrar, tenía un solo pensamiento que la mantenía viva, que un día su hijo podría entrar en una de esas tiendas, no como el hijo de la limpiadora, sino como Diego Mendoza, sobrino del CEO, parte de una familia que había transformado el dolor en fuerza. La ovación duró 10 minutos, pero el momento más conmovedor llegó. Después, cuando Diego corrió hacia Isabel y Carlos, abrazándolos a ambos y dijo: «Mamá me lo ha contado todo. Sé lo que hiciste por nosotros, tío Carlos, y sé lo que hizo mamá por ti. Sois mis superhéroes». 6 meses después, los tribunales condenaron a Volkov a cadena perpetua. Su organización fue desmantelada completamente. Jiménez y los otros colaboradores recibieron duras condenas. Isabel pudo finalmente usar su verdadero nombre, aunque mantuvo Katia como segundo nombre. Un recordatorio de quién había sido obligada a ser y quién había elegido ser. La empresa continuó creciendo, pero con una diferencia fundamental. Carlos estableció un fondo para empleados en dificultades llamado Fondo Katia, que garantizaba atención médica gratuita para las familias de los trabajadores. Cada tienda tenía ahora un jefe de limpieza, una posición de respeto con salario digno y beneficios completos. Y en la tienda de Madrid Centro, en el pasillo de congelados donde todo había comenzado, una pequeña placa conmemoraba el lugar donde un CEO había encontrado a su hermana y una limpiadora había salvado un imperio. Pero la verdadera victoria se celebraba cada domingo, cuando Carlos, Isabel y Diego almorzaban juntos en la vieja casa familiar en Toledo. Diego tocaba el piano, las clases pagadas por Carlos, mientras Isabel cocinaba las recetas de la abuela que milagrosamente aún recordaba. Carlos miraba a su sobrino sano y feliz y a su hermana libre y segura, y sabía que este era el verdadero imperio, no los millones en el banco ni las tiendas por toda España, sino esta familia reconstruida de las cenizas del sacrificio. Durante uno de estos almuerzos, Diego preguntó: «Mamá Katia, mamá Isabel, ¿cómo debo llamarte?» Isabel lo pensó, luego sonrió. «Llámame como quieras, pequeño. He sido muchas mujeres, la hermana que huyó, la madre que resistió, la limpiadora que lloraba. Pero ahora solo soy yo, la mujer más afortunada del mundo, porque os tengo a vosotros. La última escena de esta historia no está en la sala de juntas de una multinacional, ni en el tribunal con Volkov encadenado. Está en un pequeño parque de Madrid,
donde Diego juega con otros niños, mientras Carlos e Isabel lo observan desde un banco. Un transeúnte los confunde con padre y madre con su hijo, y ellos no corrigen, porque al final, ¿qué son sino una familia normal que ha atravesado el infierno y ha salido más fuerte? El CEO había entrado de incógnito en su tienda y había encontrado a la limpiadora llorando. Pero había encontrado mucho más. Había encontrado a su hermana, había encontrado la verdad, había encontrado el coraje para luchar contra el mal que se había infiltrado en su vida. Y al final había descubierto que el mayor éxito no se mide en facturación o cuota de mercado, sino en vidas salvadas, familias reunidas, amor que sobrevive incluso a la traición más cruel del destino. Porque esta es la lección más profunda de esta historia, que a veces debemos perderlo todo: nombre, identidad, libertad, para proteger a quienes amamos, que el verdadero coraje no es no tener miedo, sino actuar a pesar del terror, y que el amor entre hermanos, probado por el fuego del sufrimiento, puede emerger más puro y fuerte que cualquier imperio comercial. Isabel había limpiado suelos durante 15 años, ocultando su identidad, sacrificándolo todo. Carlos había construido un imperio, ignorante del precio pagado por su hermana. Pero al final, cuando la verdad emergió en ese pasillo de congelados, entre sangre y lágrimas, descubrieron que su vínculo había sobrevivido, deformado, cicatrizado, pero indestructible. Y cuando los periódicos económicos escribieron sobre el milagro Mendoza, la resurrección de la empresa, no conocían la verdadera historia. No sabían de la limpiadora Katia, que era Isabel, del chantaje de Volkov, de las noches en que una hermana limpiaba la sangre de sus manos destrozadas, mientras su hermano dormía en su ático de lujo. No sabían que el verdadero milagro no era la recuperación financiera, sino el hecho de que dos hermanos, separados por mentiras y amenazas, habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro. El CEO de Incógnito había encontrado a la limpiadora llorando, pero la verdad, como siempre, era aún peor, y paradójicamente aún más hermosa, porque había descubierto que, incluso en el dolor más profundo, en el engaño más cruel, en el sacrificio más extremo, el amor familiar encuentra la manera de sobrevivir, resistir y, al final, triunfar. Gusta si crees en el poder del sacrificio y el amor fraternal. Comenta con el momento que más te emocionó. Comparte para honrar a quienes trabajan en la sombra, protegiendo a quienes aman. Suscríbete para más historias de coraje y redención. A veces los héroes no llevan capas, sino delantales de trabajo. A veces, el mayor sacrificio es vivir una mentira para proteger una verdad. Y siempre, siempre, el amor encuentra el camino a casa, incluso después de 15 años de oscuridad.